Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Turibi, vicepresidenta del Consejo Estudiantil de la Unidad Educativa Nuevo Pacto, y les vengo a traer una entrevista junto con el profesor Jonathan Jarrín sobre la política. Dios les bendiga, soy el licenciado Jonathan Jarrín, docente de la Unidad Educativa Nuevo Pacto en el área de Ciencias Sociales. La primera pregunta de esta entrevista es la siguiente: ¿cómo ejerce el poder el pueblo ecuatoriano? Bien, en cuanto a la consulta que se me hace de cómo el pueblo ecuatoriano ejerce su poder, podemos decir que lo hace mediante el sufragio universal. Bien, a esto le podemos llamar como una democracia representativa, aunque en la Constitución del 2008 se utiliza el término de democracia directa a partir de los artículos 103 hasta el 107. Ok, pero lo más cercano que tendríamos en el Ecuador sería una democracia representativa, porque nosotros como ecuatorianos, en pleno goce de nuestros derechos, elegimos nuestros representantes, bien sean estos asambleístas, sean estos alcaldes, sean estos prefectos, sean estos presidente, vicepresidente, etcétera. Muy bien, la segunda es: ¿cuáles son los principios fundamentales del sistema electoral ecuatoriano que lo distinguen de otros sistemas electorales? En cuanto a la segunda consulta, podemos decir que en el Ecuador, junto con otros países de América Latina, se aplica lo que se conoce como el balotaje, bien, o también conocido como segunda vuelta. Bien, sabemos que Ecuador tiene un modelo presidencialista y que la elección más importante es precisamente la del presidente. Bien, en Ecuador también se aplica lo que se conoce como la mayoría especificada. Esto quiere decir que se requiere una mayoría de menor al 50% para salir elegido en primera vuelta. Bien, si no es así, los dos candidatos con las mayores votaciones pasan a segunda vuelta o balotaje. Bien, por ejemplo, si en nuestro país el candidato número 1 supera al segundo por lo menos en un 10%, no hay segunda vuelta. Bien, hay países de la región que también aplican esta mayoría especificada, como Argentina, Costa Rica, Nicaragua. Bien, en cuanto al periodo en el Ecuador, en cuanto al periodo de las dignidades en el Ecuador, tiene una duración de 4 años. Bien, a diferencia de México y Venezuela, por ejemplo, que es de 6 años. Tenemos también 5 años con El Salvador, Nicaragua, Panamá, etc. Bien, en el Ecuador la duración del periodo presidencial, del periodo de las dignidades, es de 4 años. Bien, en cuanto a recordemos que en el Ecuador se eliminó lo que se conoce como la reelección indefinida. Bien, y esto lo diferencia de otros países como Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana y Venezuela. ¿Okay? También lo distingue de países en los cuales no hay reelección, como El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y México. ¿Okay? Bien, en Ecuador, y esto sí hay que decirlo, en el Ecuador, por ejemplo, es el único país en toda la región que permite la lista abierta. Bien, ¿qué pasa con esto? Si hay diferentes partidos con sus diferentes candidatos, bien, el que vota puede elegir cualquier candidato, sin importar el partido que sea, ¿no? Sería la persona que realmente lo represente indistintamente del partido. ¿Con qué tipo de gobierno cuenta Ecuador actualmente? En cuanto a la tercera consulta, que tiene que ver con qué tipo de gobierno tiene el Ecuador, podemos decir, con base en el artículo 1 de nuestra Constitución del 2008, que Ecuador es un país republicano. Bien, ¿qué quiere decir? Que hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y los que la Constitución faculte. Podemos decir que el modelo en cuanto al gobierno es presidencialista, es decir, se da preeminencia al ejecutivo.
Bien, también con base en el artículo 1, podemos decir que se gobierna de una manera descentralizada, es decir, hay gobiernos autónomos que serían en este caso los municipios. Muy bien, ¿cree que es necesario que se comience a sufragar a partir de los 16 años de edad? Considero que sí es necesario que los jóvenes, los adolescentes que pertenecen al rango etario de 16 a 18 años ejerzan el voto facultativo. ¿Por qué? Porque de esta manera se los introduce al ejercicio de la democracia expresado en el sufragio universal, ¿no? Y esto crea una especie de conciencia cívica, los convierte en ciudadanos mucho más responsables y cercanos a la vida política. Y por eso es importante que los jóvenes, los adolescentes en sí, empiecen a ejercer el voto facultativo, preparándolos para ese voto obligatorio que es a partir de los 18 años. ¿Es obligatorio ejercer el voto? ¿Y por qué? Bien, en cuanto a la obligatoriedad del voto, ¿por qué es obligatorio? Bueno, considero que si se aplica en el Ecuador el voto facultativo, podría haber una tendencia de baja en cuanto a la cantidad de votantes. Bien, según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, solamente el 13% de los países en el mundo tiene el voto obligatorio. El 85% tiene el voto facultativo o voto voluntario y un 2% no tiene elecciones. Ahora, hay algo que se conoce como el efecto del voto facultativo. ¿Qué pasa? Es que de esta manera, cuando se establece este tipo de voto, se reduce la cantidad de votantes. Tenemos un ejemplo muy específico y es Chile, que en el 2012 introdujo el voto voluntario y el número de votantes se redujo considerablemente de un 85% a un 42%. Entonces, si en Ecuador, por ejemplo, se establece o se introduce el voto facultativo, bien, podría reducirse el número de votantes, bien, podría reducirse el número de personas que ejerzan la democracia tal y como está establecida en la Constitución, ¿no? Que sería una democracia directa, creo yo más bien que es una democracia representativa, pero no se estaría respetando este principio de la democracia que sería el sufragio universal. Entonces, por eso considero que en Ecuador el voto aún es obligatorio. ¿Cómo funciona la Asamblea Nacional del Ecuador? Bien, en cuanto a la Asamblea Nacional, podemos decir que este es el segundo poder del Estado y que es integrado por asambleístas elegidos para un periodo de 4 años. Bien, podemos definir a la Asamblea como unicameral. Esto quiere decir que está establecido en una sola cámara, que serían los asambleístas, a diferencia de, por ejemplo, Argentina, que tiene 2 cámaras, sería bicameral, con sus diputados y sus senadores, que serían una última instancia para hacer reformas o tomar decisiones. Bien, para las decisiones de nuestra asamblea está precisamente el pleno, ¿no? Que está conformado por todos los asambleístas. Bien, en cuanto a las atribuciones de la Asamblea Nacional, una de ellas, entre todas las expresadas en la ley legislativa y en el artículo 120 de nuestra Constitución, es expedir, codificar, reformar y derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. Bien, también otra de las atribuciones de la Asamblea es posesionar a la presidenta o al presidente y a la vicepresidenta o vicepresidente de la República proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Esta posesión se la hace el 24 de mayo de su elección. En cuanto a los organismos de la Asamblea, tenemos el Pleno, que como ya dijimos, está conformado por los asambleístas, todos los asambleístas, todos y todas,
La presidencia de la Asamblea Nacional sería el segundo organismo, el Consejo de la Administración Legislativa, CAL, las comisiones especializadas, la Secretaría General de la Asamblea Nacional y la Unidad Técnica Legislativa, ¿ok? Y todos los organismos establecidos por el Pleno. ¿Cuáles son las consecuencias de no sufragar? Bien, en cuanto a las consecuencias de no sufragar, recordemos que la Constitución establece que el voto es obligatorio a partir de los 18 años hasta los 65. ¿Ok? En el artículo 292 del Código de la Democracia se establece que las personas que tienen esa obligación no vienen sufragado en algún proceso electoral serán multados con el equivalente al 10% de una remuneración mensual básica unificada. ¿Okay? Lo que oscilaría en la actualidad a unos $40 aproximadamente. Bien, eso en cuanto al voto obligatorio, ¿no? Las consecuencias de no sufragar. ¿Me podría decir cada cuánto tiempo se realizan elecciones presidenciales u otro tipo de elecciones? Bien, en cuanto al periodo de elecciones, podemos revisar el artículo 89 y 90 de la Ley Orgánica Electoral, o también denominado Código de la Democracia. En el artículo 89 se establece que las elecciones de presidentes, vicepresidentes, Asamblea Nacional o representantes al Parlamento andino se lo hará cada 4 años. Bien, en cuanto a las demás dignidades como gobernadores regionales, consejeros, prefectos, viceprefectos, etc., eso lo podemos revisar en el artículo 90 y también se lo hará cada 4 años, pero con el detalle de que estas elecciones nacionales y también las seccionales no se lo hará de forma concurrente. Ya para terminar esta encuesta, la última pregunta es: ¿qué haría usted si se le asigna la responsabilidad de estar en una mesa electoral? Bien, en cuanto a la mesa electoral, en cuanto a la responsabilidad de estar en una mesa electoral, formar parte de una junta receptora de votos, bueno, ¿qué nosotros hacemos? Los miembros de la junta reciben el voto de los ciudadanos, hacen el conteo, elaboran las actas de escrutinio, y esto forma parte de la participación política de los ciudadanos. ¿Okay? Obviamente, si es que se le asigna la responsabilidad de estar en mesa, ¿no? En una mesa electoral, ¿no? Comúnmente, o bueno, en las últimas elecciones, miembros de la Junta Receptora de Votos fueron muchos estudiantes universitarios. Bien, en cuanto a las personas que no puedan concurrir a integrar estas juntas receptoras del voto, estando obligados por la ley, en el artículo 292 se sanciona con una multa con el equivalente al 15% de una remuneración mensual básica unificada. Ok. Y bueno, si es que alguien tiene algún justificativo, tiene que acercarse a la institución encargada, como el Consejo Nacional Electoral, para justificar su inasistencia. Muchísimas gracias por su atención de parte del Consejo Estudiantil y al profesor Jonathan Jarrín por ayudarnos en esta entrevista. Gracias.